Sí, el señor Cardona viene bañado y perfumado, y yo también. Bueno, lástima que no haya transmisión olfativa por televisión. Pero pronto va a ser como rascahuele. Ándale. Y Marcelo se tiene que tragar, como dicen en España, se come el marrón, ¿no? Y no tiene forma de responderle a Adán Augusto. Si el plan B se cae, pues va a ser mucho más fácil para el actual Consejo del INE imponerse a la voluntad de la presidenta. Y por casualidad, la extensión de la gestión militar en la seguridad pública ya lograda es hasta el 28. O sea, mi ejército, el ejército que yo extendí, va a vigilar el proceso de revocación del mandato. No son corcholatas. ¿No? ¿Qué son? En equidad de género son corcholatos y corcholata. Y corcholates. No. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar en una emisión más de Valle de Lágrimas. Espero que hayan descansado en estos días, tantito. No mucho, porque ahorita no es tiempo de descanso, es tiempo de chamba, de echarle ganas a la vida. Bueno, eso me dijo desde que llegó el señor Rafael Cardona, que viene muy guapo y elegante. Me dijo: Teresita, me bañé, y yo también, porque te iba yo a ver. No, es una maravilla en este Valle de Lágrimas, en el que el único líquido son las lágrimas, porque agua potable ya no hay. Estamos bañados. Sí, bañados en llanto. Y perfumados. Perfumados. Sí, el señor Cardona viene bañado y perfumado, y yo también. Bueno, lástima que no haya transmisión olfativa por televisión. Pero pronto va a ser como rascahuele. Ándale. Si te acercas a la tele va a ser así y ya. Y depende de dónde le rasques, ¿Qué ¿no? pasó, Rafa? Pues no pórtate es lo mismo. Bien. Pórtate, señor Rafa. Una mejilla que... Ay, no estabas pensando en eso. Yo sí, tú quién sabe. Qué cochambre. Bueno, pues les quiero decir que estoy muy contenta porque está aquí mi querido amigo, respetado amigo, admirado amigo Rafael Cardona. Se necesita, eso sí, eso diría mi marido, una beca del FONCA, que ya no hay, para ver todos los programas en donde participa mi querido Rafa Cardona. Rafa, prendo nomás la tele y te oigo. Y ahí aparece. Sí, me aparece en todos lados. Fíjate, Pues sí. Estás con Pepe Cárdenas. Sí. Con Raimundo Rivapalacio. A ver, También. Con Pepe Cárdenas a las 6 en Grupo Como a las Fórmula. 7 más o menos. Sí, bueno, como a las 7. Pero el programa es de 6 a 8. De 6 a 8. Bueno, ahí lo veo. Luego, estás con Raimundo Rivapalacios a las 7 de la mañana en Foro TV. Foro TV. Sí. Luego está los domingos en Agenda Pública a las 11 de la mañana. Escribe en Crónica. Te falta, ya que vas a decir. A ver, ¿qué falta más? el martes en la noche, a las 9 de la noche, en el canal mexiquense. Ese no. También. Qué barbaridad eso. También. Tengo ahí falta, ¿verdad? Hay una laguna. ¿Y a qué hora? A las 9 de la noche. ¿Y ahí con quién estás? Con Carlos González. Mira, me lo saludas mucho. Me quedé muy bien, Carlos. Muy buen tipo. Sí, muy buen buena tipo. Ajá, y luego escribes en Crónica. Escribo en Crónica, escribo en El Heraldo, escribo en El Imparcial de Madrid. Bueno. No, Rafa, pues así no se puede. No, sí se puede. No sabes descansar. No, sí Y sé. aparte en esta época tan bonita que estamos viviendo en el país, es una época llena de alegría, de paz, de entendimiento. Fíjate que iba yo a hacer un viaje en Semana Santa muy bonito. Iba yo a salir de Guanajuato, de San Felipe Torres Mochas, con rumbo a Saltillo, y luego ya de ahí me iba yo a seguir hasta Ciudad Juárez. Madre Santa, iba yo a hacer todo un recorrido, pero me dijeron que no, que estaba... No te conviene. Yo sé lo que te digo, no te conviene. Ya pórtate bien, no andes por ahí. Que la ruta estaba un poco accidentada.
Bueno, Rafa, ¿qué vamos a hacer ya hablando en serio? Porque sí, nos reímos, sí, platicamos, hacemos como que no pasa nada, pero ¿cuántas cosas han pasado en estos días en nuestro país? Empecemos por empecemos por lo que pasó en Ciudad Juárez con los migrantes. A ver, Rafa, yo te he oído, te he seguido, te he leído. Danos un poco tu lectura de todo lo que pasó. Pues mira, yo creo que por desgracia es muy fácil entender lo que ahí ocurrió. No lo podemos entender si solamente vemos el hecho como si fuera una cosa aislada, un suceso que no tuviera relación con otras cosas que este país viene cargando y arrastrando desde hace mucho tiempo. Tenemos que distinguir, creo yo, el fenómeno migratorio antropológicamente entendido de la operación mercantil y delictiva de ese movimiento de personas que caracteriza a los seres humanos. O sea, la única diferencia que hay estructural entre los seres humanos y los mandriles es que los seres humanos caminan en dos puntos de apoyo y se van. No están condenados a morir en el lugar donde nacieron. Así es. Esta es una gran diferencia que no les ocurre lo mismo a los elefantes y a las manadas de antílopes africanos. Esos tienen sus parajes y de ahí no se mueven. Los seres humanos nos aventuramos a otros rumbos, a otros mundos, a fundar otras sociedades, otros pueblos, Pero en el mundo contemporáneo, donde todo está controlado, vigilado, supervisado, acotado, existe esto llamado fronteras. Y las fronteras delimitan los intereses políticos de un grupo y los intereses sociales y económicos de ese mismo grupo. Entonces, no queremos que nadie entre a quitarnos lo que es de nosotros. Esa es la raíz de lo que se llaman las políticas migratorias. Ponemos requisitos, visas temporales, estancias, y poco a poco vamos cediendo y concedemos residencias y después concedemos nacionalidades y permisos y cosas. México tenía un balance hasta hace algunos años, cuando un presidente de los Estados Unidos le dio órdenes al gobierno mexicano de que o hacía esto o se atenía a consecuencias económicamente muy graves. Ese presidente es Donald Trump. Ese presidente es, por cierto, persona amigo admirada y respetada del presidente de México. No, pero aquí déjame hacer un paréntesis. Amigos no son. Oye, pero lo defiende muchísimo. El presidente López Obrador ser un aliado. Dice que le están haciendo ahorita una trácala, que cómo es posible, que es un asunto de amor, el affair, en donde paga con dinero público. Hay que distinguir entre el amor y la prostitución. Sí, pero pues distintas. Parece ser que no distingue el señor López, ¿verdad? Yo creo que el presidente de México no es amigo del señor Trump. Nunca he sabido que vayan a cenar a la casa de uno o a la casa del otro. Es empleado, ¿no? Empleado no, yo creo que es un socio convenenciero. Ay, Rafa, fíjate que yo sí lo veo como empleado, porque tú hablaste hace un momento, pues de que el presidente Trump dio una serie de instrucciones, y lo ha repetido Trump una y otra vez, que doblaron, es la palabra que usó Donald Trump, que doblaron Trump y Pompeo, y Pompeo. Todos ellos, ¿no? Que doblaron. O sea, eso tú hablas así, pues de una persona a la que en el fondo desprecias. Ah, bueno, ese ya es un matiz. No, pero tienes razón. O sea, yo creo que cuando un gobierno se pliega o se dobla a los intereses de otro Estado, ya sea por una amenaza militar o por una amenaza económica,
lo único que está exhibiendo es su inferioridad en el momento de una negociación. Entonces puede negociar con un señor que pega un manazo y dice, si tú no me paras el flujo de centroamericanos que por tu territorio llegan a mi país a causarme problemas, yo te pongo aranceles progresivos que te quiebran la economía en 6 meses. Es una amenaza. Es una amenaza, ¿y qué? A ver, mira, nosotros que somos personas ajenas al ejercicio del poder, calificamos los actos del poder con la óptica de nuestra ética. Eso es una amenaza, eso es un chantaje, eso no se hace, eso no se... No. En el descarnado lenguaje del poder y de la geopolítica, tú le dices a un señor, si no haces esto, una de dos, o te quiebro financieramente o te invado militarmente. Entonces tú puedes decir, oye, el señor Putin es un abusivo, es todo lo que tú quieras. Sí. Pero aventó un ejército en contra de un país más chico que el suyo. De acuerdo, pero bueno, esa es la lógica del poder. Que el señor Trump no es amigo de López Obrador. Claro, que no es lo que yo dije, bueno, no es su amigo. Claro, y entonces lo que yo te pregunto es, ¿y por qué lo defiende tanto? Porque mira, yo quisiera también, Rafa, que me ayudes a entender el papel del señor Marcelo Ebrard, porque hasta donde tengo entendido, él es el responsable de la política exterior de nuestro país. Y es voy a llamarlas así porque así teoría, las llaman, ¿no? Corcholata, ¿no? Es uno de los posibles. ¿Hasta dónde llega la ambición y hasta dónde valen los principios? Porque si a mí, como jefe de la Cancillería, me dan esta orden de, aunque se aplasten los derechos humanos, aunque se mueran personas, tú haz esto que yo te estoy diciendo porque lo ordenó el señor Trump, pues yo renuncio antes de hacer eso. Sin embargo, aquí no pasa eso nunca. No, aquí no pasa eso. Y mira, yo entiendo muy claramente los motivos del señor Ebrard. El señor Ebrard tiene una ambición y sabe que esa ambición solamente tiene un camino por el cual transitar para ver la posibilidad de que esa ambición se logre. No hay otro camino más que ese. Y el camino es la obediencia a lo que tu jefe te dice. ¿A cambio de qué? A cambio de la posibilidad de lograr lo que tú quieres lograr. Mira, aquí me aparto un poquito, pero es para darle un poco de claridad. Sí, sí. Mira, tú has vivido cerca de hombres que conviven con el poder. A ver, un sistema como el sistema mexicano, que es un presidencialismo exacerbado, antes lo era de una manera, ahora lo es de otra, no permite alternativas. Los hombres que en México hacen carrera política, dices tú, ¿dónde están los principios? Los principios. El primer principio es no tener principios. No todos. Bueno, los que han llegado... De acuerdo. Los que han llegado porque cumplen con esa regla dorada. Híjole, Rafa. El primer principio es no tener principios. Lo que estás diciendo es muy grave, porque fíjate. No. Ahorita volvemos a los migrantes, pero yo veo a Marcelo Ebrard y lo que digo es, pues prefiere sacrificar su imagen como un político capaz de llevar adelante la política exterior de un país todavía tan importante como México, pues con tal de arañar, digamos, la posibilidad de ser presidente. La señora Sheinbaum, pues es pues como un moped, o sea, ella hace todo, es un clon, todo, exactamente todo lo que dice el presidente López Obrador. Si el presidente dice el cielo ahorita es verde, ella dice es verde. El suelo es rojo, el suelo es rojo. Sí. Y fíjate... ella es una cámara de eco. Exacto, muy bien dicho. Es una cámara de eco de las palabras presidenciales que cuando lo dice el presidente tiene un sentido.
cuando lo dice ella pierde ese sentido. Y entonces, se ve como un moped. No como un moped, yo diría más o menos como una especie de títere. Ave canora. Eso está bonito. Rafa siempre tan elegante. Entonces, pues ave canora sí está mejor. Bueno, y el señor Adán Augusto, pues fíjate, marcando cada vez más pues la confianza que le tiene el presidente. No sé, Rafa, yo creo que la tragedia, vamos a decirle como es, de Ciudad Juárez, marcó también mucho, pues qué está pasando en el gabinete, sobre todo con los aspirantes. ¿Cómo ves eso? Adán Augusto le echa la pelota a Ebrard, Ebrard se le echa a Adán Augusto, Sheinbaum se lava las manos. ¿Cómo ves todo eso? Bueno, mira, en el asunto de Ciudad Juárez, Sheinbaum simplemente no tiene vela en el entierro. Es una cosa que ocurre pues, muy fuera del área de sus responsabilidades políticas y de cualquier otro tipo. Entonces, ella al contrario, ella feliz viendo cómo se pelean los otros dos. En el caso de Adán Augusto, cuando dijo que estructuralmente los asuntos migratorios le corresponden a Gobernación, pero que hay un acuerdo dentro del gobierno federal para que sea la Secretaría de Relaciones Exteriores la que se encargue de los asuntos de migración. Todo el mundo dijo, es que este cuate está escurriendo el bulto. No, este cuate le está recordando simplemente al presidente, que fue el que hizo esa comisión intersecretarial para la atención integral de la migración, o como se llame con precisión, le está diciendo al presidente, oye, ¿ya viste lo que nos hizo este? Lo está acusando con el presidente de no estar operando la comisión. Y Marcelo se tiene que tragar, como dicen en España, se come el marrón, ¿no? Y no tiene forma de responderle a Adán Augusto. Simplemente era cosa de ver la fotografía del edificio incendiado. Tenía un enorme letrero afuera que decía Gobernación y un escudo, Gobierno de México. Ha dependido no, Gobernación. Y depende, claro que depende. Pero a ver, Rafa, creo que a ti te oí decir, y fíjate que ya sabes que soy tu hiperfan y te veo, nomás me faltaba el del Estado de México, pero siempre te veo. Creo que a ti te oí decir que este era un gobierno de encargos y no de cargos. Pues mira, es un gobierno de encargos y no de responsabilidades. Entonces, hay una crisis migratoria expresada en el asesinato de 40 personas. Y las explicaciones las tiene que dar la señora secretaria de Seguridad. Bueno. Es que es un oxímoron. Ella es lectora, ¿no? De noticias, ¿no? Porque yo la veo que siempre lee informes. Es que ella era reportera. Ah, mira, entonces con razón, ya entendí, sí, ok. Pero el asunto es que la gente que no tiene nada que ver en un asunto, se le encarga otro asunto distinto al segundo que tampoco era su responsabilidad. Y por andar en eso no cumple el primero. Mira, por ejemplo, cosas muy jocosas, ¿no? Al señor director del Instituto Mexicano de Seguro Social se le encargó la organización de los festejos durante un año de los 500 años de la resistencia indígena. O sea, una serie de marihuanadas que no tienen nada que ver, ni con la realidad, ni con la historia, ni con nada, ¿no? Un año entero de festejos por los pueblos originarios. ¿Y por qué a él? ¿Quién sabe, verdad? A él, pues porque... Ahí estaba. Seguro porque es de Chiapas, no sé, ¿no? O porque se me ocurrió, pues, a ver. No, pero lo de Marcelo es porque seguramente Marcelo fue el que negoció eso, de que de pronto, cuando al presidente Trump se le ocurre esto, pues vayan 27,000 miembros de la Guardia Nacional a la frontera sur. Mira, no fueron tantos, porque en ese momento no había tantos para disponerlos.
Yo, según lo que he averiguado, el despliegue fueron 7,000. Para empezar, 7,000. Pero 7,000 en la frontera son suficientes para disuadir. Me voy un poco para atrás, porque dicen, este gobierno se parece tanto al PRI y este presidente se parece tanto a Echeverría. Cuando Luis Echeverría era presidente, hubo un éxodo brutal de indígenas guatemaltecos de la zona del Alto Petén, porque era la época en donde estaba mucho más dura la represión militar en contra de los guatemaltecos. De ahí viene el premio Nobel de la Paz a la señora Rigoberta Menchú. Señora Menchú, cuya familia murió como murieron estos migrantes, sí, en un incendio, porque habían tomado la embajada de España y le prendieron fuego al edificio. Bueno, entonces, ¿cuál fue la respuesta de México? Bueno, activar la Oficina de Ayuda a Refugiados y permitir el asentamiento de guatemaltecos que iban huyendo de la violencia militar. Y se crearon pueblos en aquel tiempo, 30,000 personas se asentaron y se les dieron terrenos y posibilidades de semiurbanización y tal y cual, y se crearon centros de población con guatemaltecos en un exilio que más que exilio era un éxodo. Sí. Se permitió el éxodo. Bueno, era una manera de responder. Buena, mala, Híjole, humanitaria o como sea, de fiesta, era ahorita. una manera de responder. Hoy no tenemos manera de responder. Hoy no respondemos. ¿Por qué? Porque están los guardias nacionales ahí para impedir que se metan, pero el gobierno de Estados Unidos nos obliga a tener aquí a la gente porque ellos le van a dar, supuestamente, 30,000 visas al mes a venezolanos, cubanos y haitianos. Los haitianos están arracimados ahí en las fronteras como pueden y ya incluso en campamentos en la Ciudad de México. Así es. Hay un campamento ahí muy cerca de la Secretaría de Gobernación, en la Plaza Giordano Bruno, y ahí están con unas tiendas de campaña muy rudimentarias, y ya les pusieron pues letrinas portátiles y les ayudan a que puedan lavar su ropa, y ahí están con sus braseros y con sus calentándose la comida. ¿De dónde la sacan? No sé. ¿Quién les está dando ayuda? Tampoco lo sé. Pero están ahí en la calle. Esa no es una política. Claro que no, pero a ver, Rafa, es que yo creo que ha habido un cambio fundamental en la política migratoria del presidente, y tú tienes una excelente memoria. Acuérdate cuando en la campaña, que eso también decías, híjole, ¿cómo le va a hacer? El presidente decía que iba a esperar a los hermanos, sí, les iban a dar visas de trabajo, con los brazos abiertos, sí, y que aquí los iba a recibir. De ese momento de los brazos abiertos a las puertas cerradas, a Ciudad Juárez, a las puertas cerradas, ya muéranse calcinados o asfixiados. ¿Qué pasó ahí, Bueno, Rafa? pasó que el imperio dio instrucciones, eso fue lo que pasó. Oye, pero hay imperios que dan instrucciones, pero con dinero, porque yo recuerdo, porque me he metido a estudiar el asunto, Turquía, cuando hubo un éxodo muy importante de migrantes que querían entrar a Europa, la Unión Europea y Alemania les dijo, oigan, deténganlos, pero aquí van tantos miles de millones de euros, sí, para que puedan trabajar, comer, vestirse, tener una vida digna. ¿Y aquí a cambio de qué? ¿De que no te pongan el arancel? Aquí no a cambio de que te den, aquí a cambio de que no te quiten. ¿Por qué? Pues porque ese es el talante del señor Trump. No, es el talante del señor López Obrador. Bueno, ok, pero si de los no, dos. Pero, o sea, la causa de la causa es causa de lo causado. De acuerdo. Entonces, aquí el problema es que no tiene este país capacidad geopolítica
para oponerse a una decisión del gobierno de los Estados Unidos. Punto. En ningún sentido. Ahora fíjate, yo cuando sale Trump y llega Biden, entonces yo digo, híjole, pues Biden había prometido también en la campaña que iba a haber un trato mejor a los migrantes. Tampoco. Pero claro que no, porque no es una cuestión de bondad o de maldad. Es una cuestión de que... De intereses. Los intereses de la sociedad americana son iguales entre los demócratas que entre los republicanos. Mira, la diferencia, me decía un amigo que era muy ácido, me decía, ¿sabes cuál es la diferencia entre un demócrata y un republicano? No. Es que el republicano cuando hace una hamburguesa le pone una rebanada de queso, pero la corta en un cuadrito. Y el otro la corta redonda. Pero los dos comen hamburguesas, ¿eh? O sea, no hay diferencia. Hay matices, hay unos modos diferentes. Pero todo el mundo amaba al señor Obama. El señor Obama expulsó a más gente de los Estados Unidos que ningún otro presidente. Entonces, entre el que te expulsa y el que no te deja entrar, los Estados Unidos son un país actualmente chauvinista. No quieren a los extranjeros, punto. No los quieren. No. Y mucha gente dice, pues tienen razón. Otros dicen, no tienen razón porque frente a lo humanitario no hay razón convenenciera que valga. Esto no es una cuestión de razones o de sin razones, es una cuestión de realidades. Sí, pero yo creo que sí estamos viviendo un momento, bueno, todo el siglo, la segunda mitad del siglo XX, Rafa, y lo que llevamos los 23 años del siglo XXI, se han caracterizado por corrientes migratorias imparables. O sea, totalmente, en Europa. Y como tú decías, esto es milenario, pero ahora quizá más. ¿Cómo podemos dignificar, digamos, el trabajo con los migrantes cuando el director del Instituto Nacional de Migración, el señor Garduño, ni siquiera ha dado la cara? Cuando los señores responsables de todo esto continúan escondidos, como en todos los casos, como la directora del metro, que nunca dio la cara, cuando se les pide que comparezcan ante el Congreso, dicen que no. En fin, yo entiendo que la presión de Estados Unidos pues es muy fuerte, es el imperio, lo que tú quieras, pero también hay mínimos, yo creo, que habría que defender por la dignidad del país, por la soberanía del país. Nada pasa. Mira, todo se hace mal. Esto que tú decías, dije, bueno, ahí está el ejemplo de Turquía, ¿no? Financiada la corriente migratoria y la contención ahí en su territorio con capitales de la Unión Europea. Muy bien. ¿Qué está haciendo México en su territorio? Bueno, está haciendo un programa de sembrar arbolitos. Y yo estoy de acuerdo, es muy importante que este país se reforeste. Sería muy bueno que de veras se lograra. Pero el presidente dijo que se iba a sembrar 1 millón de hectáreas. Bueno, y de ese pedazo enorme de verdor prometido, se iban a ir a sembrar arbolitos a El Salvador, a Nicaragua y a Guatemala, claro, para que la gente tuviera algo que hacer. Y uno dice, eso suena maravilloso hasta que haces cuentas. ¿Qué cuentas? Hoy voy a sembrar un árbol. ¿Ya? ¿Cuánto me tardo en sembrar un árbol? Media hora. Tomo la matita, hago un agujerito, saco la tierra, le pongo así, le echo fertilizante, lo tapo, le echo un chorrito de agua. ¿Y mañana qué hago?
Si ya sembré el arbolito. Tiras unos 5 para poder sembrar uno nuevo, ¿sí? Vamos a suponer que como en el Tren Maya, ¿no? Que yo pueda sembrar un arbolito cada día o 2 arbolitos cada día. Porque el señor presidente nos dijo que iban a ser especies maderables o frutales. Pero lo malo es que los árboles se tardan en crecer. Sí, es una pena. Tienen pero sí. esa mala costumbre. Sí. Y mientras crecen, ¿qué hago? Porque el árbol crece en 15 años o en 10 años, pero los humanos se reproducen cada 9 meses. Y hay una explosión demográfica asociada con la pobreza. Así es. ¿No? Rafa. Entonces, ¿de qué me van a servir los arbolitos que sembré en El Salvador? Y fíjate que tal, no van a servir de nada. Que últimamente la viceministra de una oficina de allí que se llama de la diáspora, o sea, estos ya se resignaron a que no se van a quedar ahí los salvadoreños. Nada más en la ciudad de Washington hay 200,000 salvadoreños. En Washington. Comprendo. Es que son expulsados. Bueno, lo que sea. Entonces, la diáspora salvadoreña, bueno, esa señora, en vez de darle las gracias al señor presidente por los arbolitos, le está pidiendo que castiguen a los responsables del incendio. Pues sí. Pues qué señora tan malagradecida, ¿no? Claro, después de que le dan los arbolitos. Le están dando un arbolito o 2 arbolitos que parecen Rafa, gemelos. Pero ¿sabes qué? Me quedo con la canción. sensación de hablar contigo, pues de que estamos totalmente indefensos. Porque mira, recurrir a instancias internacionales ya vimos que tampoco tiene un gran peso, porque pues a poco le van a salir al presidente con que la ley es la ley. Pues total, o sea, pues sí, se murieron ahí 40 personas, se murieron 26 en el metro. ¿Y qué pasa? Nada. Estamos en un estado de indefensión. A ver, te pregunto. Pues sí estamos. Y no solamente indefensión, sino también injusticia. Porque las cosas ocurren y no hay, no solamente castigo. Los castigos, a final de cuentas, no corrigen lo que ya ocurrió. Pero lo que sí puede ocurrir es que esta persona que demostró en este encargo incompetencia, pues no le des un cargo mejor porque va a seguir siendo el mismo incompetente. Pero aquí sucede al revés. Los méritos en favor de la causa, estoy leyendo una novela de Solzhenitsyn que se llama En nombre de la causa. Híjole. Bueno, entonces, los servicios prestados a la causa, las aportaciones logradas, el financiamiento conseguido, pues eso es garantía no solo de recompensa, sino de inmunidad. ¿De dónde viene el señor Garduño? Viene de la cárcel, no como inquilino, sino como administrador del sistema penitenciario federal. Entonces, un sistema del cual algunos reos se han fugado. Pero para que no se fuguen de la estación migratoria, les pongo candados como si fueran celdas de prisión federal. Entonces de ahí no se van, aunque se esté quemando. Pues simplemente abres las rejas y sálganse todos y ya veremos si luego los vuelvo a capturar o no. De todos modos. Por eso, y no va a pasar nada. No va a pasar nada. Bueno, sí va a pasar. Pasa que un ambicioso vestido de blanco ya se convirtió en la autoridad migratoria de México. Entonces, señor Solalinde. El señor Solalinde. No me hables de eso porque... El señor Solalinde ya dijo que él va a organizar una nueva comisión y que va a desaparecer el INE y que no va a haber militares y que... Pero entonces, fíjate, Rafa, lo más terrible de todo lo que estamos platicando es que todo mundo tiene un precio. Porque cuando yo conocí, no lo conozco personalmente, pero cuando empecé a leer de Solalinde, pues era un hombre que tenía principios, que defendía a los migrantes, que estaba trabajando por ayudarlos humanitariamente.
Y ahora vemos a un ambicioso político que decide pues subirse en este tema que es tan sensible. Pero no te olvides que ya se había subido antes. Sí, claro, ya desde que llegó López. A ver, cuando al presidente le comenzó a estorbar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tú recordarás que el último informe del ombudsperson, sí, Luis Raúl González, ni siquiera lo recibió. Ya no digamos que haya organizado una ceremonia para conocerlo públicamente. No lo recibió, no lo quiso recibir. Con este cuento de que se gastaba mucho dinero y que por qué tenía sueldos muy altos y no sé qué. Bueno, entonces el presidente en campaña dijo que su candidato, que él iba a proponer al señor Solalinde como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Independientemente de la condición profesional del señor Solalinde, esto te refleja el desconocimiento total de que el presidente tiene de lo que son los derechos humanos. Así es. ¿Por qué? Porque los derechos humanos están estructurados con una sola finalidad: defender al individuo frente a la fuerza del Estado. Nada más. Así es. El Estado que se expresa en acciones de autoridad de diferentes rangos, desde la jefatura del Estado hasta el cuico de la esquina, ¿no? Son rangos de autoridad. Todo abuso de este lado en contra de un individuo es una violación de los derechos humanos, ya sea para su vida, su seguridad, sus derechos a la educación, a la vivienda, en fin, a todo el conjunto de derechos que la Constitución de este país, que es el más hermoso libro de ciencia ficción que cualquiera puede leer, porque es puro cuento, ay, Rafa, garantiza, ¿no? Y protege desde el artículo 1, y no desde ahorita, desde la Constitución del 57. Ya era ese el artículo 1 de esa Constitución. Entonces, el presidente dice, yo lo nombro. No, pues si no es tu empleado, no puedes poner ahí a un empleado tuyo porque la comisión no va a funcionar. Bueno, pusieron una señora como una piedra que rueda. Exacto, una piedra en el camino. Me acuerdo de Bob Dylan, ¿no? Pues sí. Una piedra que rueda. Like a Rolling Stone. A él le dieron el premio Nobel. Y entonces, bueno, pues ahí está el resultado. La comisión es un esperpento ahí que no... Pero, ni fu ni fa, ¿no? A ver, Rafa, es que fíjate que todo se ha ido desmoronando. Estamos hablando ahorita del tema migratorio y vemos que todos los órganos autónomos que podrían ser un contrapeso, pues ya no existen. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Migración no es autónomo, pero debería de encabezarlo pues una persona que conociera el tema. Bueno, lo encabezó una persona que conoce el tema y renunció. Pues no pudo Tonatiuh con eso. Por eso, imagínate, pues cómo. Claro, sí, pero para mira, el que sabe no lo admite. Exacto. Y el que no sabe se prende como Rómulo y Remo de la ubre de la loba. De la chichi. De esa. De lo que te viene siendo la chichi. Sí, y de ahí se queda agarrado y no se suelta. Sí, pero a ver, Rafa, esto me lleva a otro tema muy importante. No estamos de acuerdo con esto. No queremos que nuestro país siga violando flagrantemente los derechos humanos de cientos de miles de personas, tanto mexicanos como migrantes. Bueno, pero dices, el 2024, pues ahí vienen las elecciones y mi voto no se toca. Mi voto no se toca. Cuando yo vi la semana pasada, hace unos días, a Adán Augusto platicando con la nueva presidenta del Consejo del INE, dije, pues ya todo está perdido. Digo, siquiera no fue la señora a Gobernación, pero yo te oí hablar a ti también muy claramente de qué podemos esperar del INE. Mira, la única posibilidad que el INE tiene
es su estructura colegiada. Ahí hay 11 personas. Acaban de entrar 4, incluyendo, entre esos 4 está la presidenta. Y bueno, no hay ninguna duda de la afiliación política de la señora Tadei. No la hay. Lo cual es una ventaja, porque ya no te van a jugar el dedo en la boca diciendo que la señora es absolutamente neutral. Ya sabemos que ella no va a ser. Los demás, quién sabe. Y en todo caso, bueno, pues ahí hay otros 8, o a lo mejor otros 10, por los 2 ¿quién sabe? Nuevos. Porque ya había metido 4, ¿te acuerdas? Sí. Y ahora con estos 4, pues bueno, ya tiene pero 8. Estos 4 nuevos, digamos, los 4 de la primera generación de este gobierno, han tenido actuaciones bastante razonables, acercadas o bastante cercanas a lo que es la objetividad en el Instituto Electoral. No todos lo han votado a favor absolutamente. Pasa como lo que pasó en la Corte, cuando el presidente con toda claridad dice, yo puse 4 y ya se me voltearon 2. Bueno, me parece un desparpajo. Yo puse 4 sí, y 2 ya se me voltearon. Es el descaro total. Bueno, el pecho no es bodega. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con el INE? Bueno, lo único que tenemos que hacer con el INE es esperar su actuación. Pero Rafa, ¿qué vamos a esperar? Y tenemos que esperar, tenemos que esperar que se resuelvan las controversias constitucionales. Porque el plan B no está muerto, está suspendido. Yo coincido totalmente. Y una vez que la Corte decida lo que vaya a decidir, que yo no me atrevo a hacer pronósticos ni vaticinios, porque nunca le atino ni a la lotería, bueno, pues vamos a ver qué sucede. Si el plan B se cae, pues va a ser mucho más fácil para el actual Consejo del INE imponerse a la voluntad de la presidenta o negociar en términos de órgano colegiado. Vamos a verlo, ¿no? A ver, Rafa. Yo no soy optimista porque llevo muchos años viendo que el optimismo es como la luna de miel, ¿no? Siempre la luna de miel dura menos que el matrimonio, siempre, siempre. Entonces, y en el matrimonio es donde están los problemas y las dificultades y los pleitos y las estas y las otras, ¿no? Entonces, yo no creo que las cosas cambien para mejorar. A ver, Rafa, fíjate que ayer leyendo un libro que está muy interesante, se llama La crisis de la democracia, un autor polaco, en fin, es otro tema, pero tiene que ver con esto. Decía este analista y este politólogo que la democracia finalmente es poder resolver las diferencias en paz y en libertad. Me gustó mucho la definición, es otro enfoque de la democracia. Bueno, espérame, es el enfoque aquí moderno, no va a pasar eso. No. Aquí si no gana el señor López Obrador en el 2024, ¿tú crees que se van a resolver las diferencias con plan B, sin plan B, con consejeros de línea a modo o sin consejeros? ¿Crees que se va a resolver esto en paz y libertad? ¿Por qué metió a los militares en todo esto y tanto? Mira, yo tengo una teoría y tiene que ver con esto último que dijiste. Yo tengo la teoría de que el presidente, y creo que él confirmó mi teoría el 18 de marzo, el presidente está preparando, él quiere la herencia de Cárdenas con los procedimientos de Plutarco Elías, ¿no? Entonces, el maximato ya es una garantía constitucional en este país. ¿Por qué? Porque cualquier político capaz de organizar grupos grandes, y el que mejor ha sabido hacer eso en la historia es él,
puede en el 2017 llamar a la revocación del mandato, así haya sido del candidato que él puso o impuso. Anda. Y no como en el caso de Mújica y Ávila Camacho. Sí. Sino, él dijo, no, un moderado no. El general Cárdenas se equivocó con un moderado, ergo, yo no me equivocaré con un moderado. Y el menos moderado de los inmoderados es Adán Augusto. Claro. Porque él y Adán Augusto son amigos desde la juventud. Muy bien. Y piensan igual, y nacieron en la misma calle, Exacto. en el mismo... Yo también lo veo creciendo, Claro. cosa que me preocupa cañón. A mí me preocupa, pero hay otras cosas que me preocuparían más. A ver, Luego te las digo. ya no me preocupes más, Rafa. No, no, no. Bueno, Entonces, sí, preocúpame. en el 2017 se tendría que pedir la revocación del mandato en caso de que él quisiera pedirla. No, en el 20. Digo 27, perdón. Sí, en el 27. Y por casualidad, la extensión de la gestión militar en la seguridad pública ya lograda es hasta el 28. O sea, mi ejército, el ejército que yo extendí, va a vigilar el proceso de la revocación del mandato. Lo cual quiere decir que yo podré, desde mi sonora finca chiapaneca, dar órdenes y si las órdenes no se cumplen, intervenir. ¿Tú crees que cualquiera de las tres corcholatas... No, perdóname, pero tienes que respetar. Pero si así les puso él, a mí me choca. No son corcholatas. ¿No? ¿Qué son? En equidad de género son corcholatos y corcholata. Y corcholates. No, son dos corcholatos y una corcholata. Digo, si no, Bueno, no. ¿Qué van a hacer? Mira. ¿Qué van a hacer? Lo que hacen todos cuando... A ver, ¿qué hace No, cualquiera? Rafa, está peor ahorita. Cuando alguien recibe algo de alguien, ¿qué es lo primero que hace? Mandarlo al Lo carajo. traiciona, Sí, hombre. claro, Pues, sí. Sí. Pero fíjate la clase de campaña que vamos a ver con candidatos que no se pueden despegar del discurso de López Obrador porque ellos son los continuadores de esta magna lo obra. estás viendo en el Estado de México. Ajá. Pues, la señora Delfina nunca habla y cuando habla repite lo que Pero lo es que no dice. puede, ella, o sea, tiene un problema, yo creo, pues, o sea, como que no se le da mucho el lenguaje, ¿no? O sea, entre otras cosas. Ese poquito que dice no es más que la repetición de lo que le dicen que dijo el presidente. Bueno, pero a ver, Rafa, no, estaba terrible. Es el antecedente de la campaña presidencial. Sí, es la última gran claro. campaña que hay. Así es. La del Estado de México. Y veo, fíjate, 12 millones de votos. Militares, instituciones autónomas destruidas, un presidente pues que quiere eso, seguir gobernando. No se reelige porque ya no le da la salud, pero si pudiera, lo haría, desde luego. Pero no es por un problema de salud. No, yo creo que sí. No, porque el problema de salud, yo espero que el día de mi funeral, el presidente o el expresidente entonces mande unas flores a mi velorio, porque yo me voy a morir primero. ¿Qué? ¿Es inmortal? Yo espero que ¿Cuál nadie problema de se muera salud? mejor. Yo lo veo. Mira, un hombre que tiene un problema de salud Sí. no aguanta las cosas que este hombre hace todos los Pero días. es que él se divierte mucho haciéndolo, Bueno, ¿no ves pero- que tiene... Es pero- como pero, pues sí, pero sí. un grado de sociopatía Pero que si no le permite sentir con el otro. Pero si estás enfermo, no puedes ni ejercer en paz tu sociopatía. Digo, cuando la enfermedad te tumba. Sí, eso sí. Pero a ver, Rafa, déjame Y hacer... él no está enfermo, yo déjame lo hacer veo la lista... entero. Pues yo no, pero déjame hacer la lista de los horrores. Militares, crimen organizado, órganos autónomos destruidos, INE, probablemente a modo, ¿sí? Dejemos Y ahí INE te va el afectado. otro. Una oposición sin fuerza, sin iniciativa. Una oposición sin posición. Exacto. Eso no es culpa del señor Andrés Manuel. No, Él claro tiene que muchas no. culpas, pero esa no. ¿De acuerdo? Esa no es culpa de él.
Que hayamos llegado a un país enanizado Exacto. en lo político no es culpa de él. No. Eso a él le favorece porque las únicas opciones políticas serán en la endogamia del poder. Y entonces la endogamia del poder permite todo menos el traspaso del poder. Entonces aquí no va a haber transición. Aquí Morena se queda los próximos 6 años y con un poco de suerte para ellos, los siguientes 6 también. Con lo cual habremos tenido Qué bueno que yo 18. ya no lo voy a ver, fíjate. Lo verás, así sea desde el ectoplasma. ¿Desde el cielo? No, desde abajo. ¿Desde el infierno? Sí. No, Rafa, no, Sí. desde el cielo, ¿y como un angelito. ¿Qué vas a ir a hacer al cielo? Ahí no conoces a nadie. ¿Qué te pasa? Oye. Toda la gente que has conocido en tu vida está en el infierno. Sí, pues, ¿verdad? Sí. por sí, favor. sí. Eso sí, aunque sea yo la Madre Teresa de México. Te ibas a aburrir mucho ahí en el cielo. Bueno, ¿y qué vamos a hacer, Rafa? ¿Cómo salimos de esto? Miren, les voy a contar, porque me gusta mucho ¿qué contar vamos a hacer? lo que me dijo el señor Rafael Cardona el día después de las elecciones de 2018. Lo voy a contar otra vez. Cuéntalo. Sí. Estábamos comiendo con unos amigos y entonces le digo, ay, Rafa, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya ganó López Obrador. ¿Tú crees que va a ser un sexenio o esto va a durar más? Y me dijo, mi querida Tere, tú y yo ya no lo veremos, la salida de este hombre. Imagínense, me lo dijo hace 4 años y tenía toda la razón. Pues qué feo, ¿no? Hay Sí. veces que... Yo, ¿sabes qué pensé? Dije, pues ya, el Rafa ojalá y se equivoque mucho, porque eso no puede ser. Y Rafa... Pues mira, yo solamente lo calculo de esta manera. Cuando el Partido Acción Nacional, con el enorme auxilio del PRI, llegó a la presidencia de la República, vimos la llegada de un partido sin estamina de poder, ¿no? Los panistas llegaron ahí a hacer negocios y a hacer torpezas y, en fin, no tenían vocación de poder real. Tenían miedo de gobernar, no sabían, no les interesaba aprender. Tenían un candidato que era chistoso y divertido, pero nada más. Y como toda Coca-Cola, ¿no? Lo destaparon y se le fue el gas y quedó ahí en un agua. Ay, lo prefiero 1000 veces. Me parece Winston Churchill ahorita. Me van a extrañar, dijo. Sí, no, y toda la razón. Y después vino el gobierno de Calderón, que es fenomenalmente fallido en muchos sentidos. Y bueno, ¿qué fue lo que tuvimos? 2 sexenios de panismo. De panismo. Sí. Si estos lograron 2 sexenios sin compromiso ni patología del poder, ahora con la patología del poder del López Obradorismo y la cuarta transformación, pues te echas el doble, facilito. A ver, Rafa, te voy a hacer una última pregunta. Y nada más te termino con eso. Sí. Estabas haciendo una lista de las áreas emproblemadas del país, Todas. ¿no? La educación, la salud, esto, taca. Y entonces un amigo mío, que es mi amigo a pesar de que trabaja muy cercano al presidente, me dijo, bueno, ¿y qué querían? Toda revolución es el desmontar una estructura para montar otra. Pero, bueno, eso es lo que ellos entienden. Están desmontándolo todo para volverlo a acomodar. Bueno, ese es un viejo principio del trotskismo, ¿no? Desármalo todo, desaparécelo todo y vuélvelo a hacer para que salga como tú dices. Entonces, por eso las cosas van cambiando, no solamente de nombre, sino de función. De función, las 2 palabras juntas, ¿no? de función, exactamente. Sí. Entonces, bueno, ¿qué esperabas? Si te prometen una transformación, te la están cumpliendo. Yo te puedo transformar a machetazos o con un bisturí, pero te transformo, ¿no? A ver, Rafa, la última pregunta. ¿Remodelar o demoler?
Bueno, será que yo soy una asquerosa reformista, como dirían los comunistas de aquellos años. Pero, en fin, lo que te quiero preguntar es esto. ¿Qué ingrediente nos está faltando, los que no queremos que esto siga? ¿Ves alguna estrategia, algún camino que nos pudiera ayudar? ¿Cómo lo ves? Mira, lo que nos falta es organización y compromiso. Los que trabajamos en los medios hemos logrado esquivar la embestida. Los que trabajamos en los medios hemos toreado, ¿no? Pero los que trabajan en la política, no. Nosotros hacemos política. Esto que estamos haciendo tú y yo es política. El periodismo es un brazo, una rama de la política. Bueno, que no tiene como finalidad tomar el poder. En todo caso, acompañar la toma o el proceso de toma de poder. Acompañar, incidir, intervenir. Pero nosotros hemos hecho muchas cosas. Pero ¿dónde están? ¿Qué han hecho las organizaciones empresariales? ¿Qué han hecho las organizaciones sociales? ¿Qué han hecho? No han hecho nada. No han hecho nada. Digo, sí han hecho, pero no se nota. No, es que si no se nota, no lo has hecho. Pero las marchas. Las marchas. Que fue un momento muy importante. Yo fui a las dos marchas, las vi de cerca. Te voy a decir una cosa. Vamos a suponer que las marchas fueron un éxito de 200,000 personas o de 300,000 personas. Muy bien, sí. ¿Qué son esas 300,000 personas, esas voluntades expresadas junto a una creciente masa electoral que hace 4 años era de 30 millones de personas? Pero ya no y hoy es de más. Ya no son 30 millones. No, ahora son 35. No, te voy a decir. Ve lo que pasó en la Ciudad de México. Vamos a ver. Las elecciones intermedias siempre son engañosas. Vamos a ver. Lo que pasó en la Ciudad de México, sí. Y lo que pasó en 22 estados de la República, fatal, que se quedaron con todo, claro, de incluyendo acuerdo, los congresos locales. Por eso te digo, entonces, no podemos seguir pues simplemente contemplando lo que está pasando y decir, claro, tú y yo hacemos en nuestra trinchera lo que podemos hacer, pero yo creo que sí hay eso que tú decías, Rafa, una falta de compromiso ciudadano y una oposición también que se dé cuenta de lo que está en juego, que despierte. Así como muchas veces a los chairos les dicen, oigan, despierten, ya entiendan lo que está pasando. Yo creo que la oposición también está dormida, tampoco entiende. Yo no sé si está dormida o está algo peor que estar dormido. Comprada. Pues no sé, porque dormido, pues no eres responsable de tu sueño, pero despierto, sí eres responsable de lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué está haciendo la oposición? Poco. Pues yo digo que no está haciendo nada. Apareció hace poco un señor de Hoyos diciendo, yo quiero ser presidente. ¿Y usted por qué? Bueno, pero decía cosas peores que Bukele. O sea. Pues, ¿y usted por qué? Ahora, yo no le niego su derecho de que él quiera ser candidato a lo que sea, ¿no? Es muy su derecho. Pero ese señor, ¿a quién representa? Representa a un poquito así. Un poquito así de los empresarios. Mi querido Rafa. Un sindicato patronal que produjo a Cloutier y que produjo a Abascal, asociado con el PAN. Y Abascal resultaba que era el más progresista de todos. Así es. De todos ellos, ¿no? Así es. Porque el tipo empezó a entender la realidad. Y dijo, no, a ver, el dogma acá y la realidad acá. Pero en fin, se enfermó y se murió joven, ¿no? Mi querido Rafa, quiero hacer un compromiso contigo. Que cada 3 meses nos veamos y vamos viendo cómo va la cosa. Bueno, ¿te parece? Haremos como aquella revista del sector financiero que se llamaba El Trimestre Económico. Exacto. El Trimestre Económico. Está bien. Aquí es el Trimestre Cardona. Bueno, pues nos toca, ¿cuánto estamos en abril? ¿Qué? En julio. En julio. Ya mero cuando sea mi cumpleaños.
Yo no ¿te acuerdas? yo no digo cuándo es mi cumpleaños porque van a empezar a mandar regalos. Exacto, pues sí. Ve, yo te los guardo. Sí, eso sí. Mi querido Rafael Cardona, siempre es un Tere, gracias gusto, por tu invitación. un privilegio escucharte y aprender y de veras te disfruto muchísimo. Hemos navegado en las aguas de este valle de lágrimas. Exacto, turbulentas. Y salobres. Pues muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Despidamos a nuestro invitado, el gran Muchas periodista gracias. Rafael Cardona. Gracias, gracias.